están? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a Salud para Todo, este espacio, por supuesto, grabado para todos ustedes, en el que tenemos que hablar sobre salud, sobre bienestar. Todo lo que hacemos siempre lo hacemos con mucho cariño para todos nuestros televidentes. Es nuestro objetivo justamente hacer un llamado a las diferentes personas que nos puedan ver, comunidad, población en general, pero también de pronto los médicos que nos puedan estar viendo, para ampliar sus conocimientos sobre las diferentes patologías. Siempre lo hacemos de la mano de expertos, de profesionales, y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Antes de eso, quisiera recordarles que estamos en todas las redes sociales. Estamos en Instagram como @teleamigatv. En YouTube también encuentra cualquiera de estos contenidos, los puede revivir y compartir con otras personas. Estamos como Canal Teleamiga. En Facebook también encuentra nuestro fanpage y por supuesto puede ampliar cualquier contenido y cualquier información en www.teleamigatv.com. Nosotros estamos muy contentos hoy de hablar sobre este tema que es tan prevalente en nuestra comunidad, en todos los colombianos que nos están viendo, en América Latina en general, sobre la salud visual. Es una condición que afecta a la salud visual y estamos hablando del glaucoma, este grupo de enfermedades de los ojos justamente que está afectando, que puede dañar el nervio que está ubicado justamente detrás, en la parte de atrás del ojo, que es conocido como nervio óptico. Esto puede ocasionar a la larga, si no es tratado a tiempo, si no es detectado a tiempo, ceguera. Incluso puede llegar a provocar ceguera. Entonces vamos a esclarecer algunas dudas que tenemos en torno a este tema, en torno al glaucoma. Por supuesto, queremos que todos ustedes se informen. Si tienen también dudas, trataremos de resolverlas lo más que podamos. Vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, quien es la doctora Miriam Herrera. Ella es optómetra del Instituto Nacional para Ciegos, del INSI. Bienvenida. Bienvenida, Miriam. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, nosotros es un placer contar contigo porque sabemos que el INSI pues tiene una gran labor con este tema visual y por supuesto más adelante vamos a hablar de esto que es bien interesante. Hoy pues nos congrega el tema del glaucoma, ¿no? Vamos a tratar de desglosar un poquito. Yo lo dije a grosso modo, pero quisiera que tú también nos ilustraras sobre qué es esta condición que afecta tanto a los ojos. ¿Qué es el glaucoma? ¿Cómo lo definimos? Bueno, el glaucoma digamos que es una enfermedad que se caracteriza por una alteración en el nervio óptico, por eso está clasificado dentro de las neuropatías, es decir, que afecta el nervio óptico, que como bien lo dijiste, yo lo hablo de una manera muy coloquial, es como el cablecito que une al ojo con el cerebro, ¿sí? Donde están todos esos impulsos nerviosos. Y cuando se habla de glaucoma es porque se afecta este nervio óptico, ¿sí? Y como consecuencia de ese daño de las fibras nerviosas, entonces se empieza a perder campo visual, que es como el signo principal del glaucoma. Perfecto. ¿Sí? Ok, ¿y hay tipos de glaucoma? Es decir, podemos decir que hay diferentes subgrupos o hay unos más avanzados. ¿Cómo se clasifica esta condición? Sí, digamos que hablamos fundamentalmente de dos clases de glaucoma. Hablamos de un glaucoma agudo y un glaucoma crónico, ¿sí? Digamos que el más frecuente es el crónico, pero voy a referirme primero al otro caso. Es el glaucoma agudo, que es un tipo de glaucoma donde es como de presentación súbita, es decir, que la persona puede estar bien y presenta muchísimos síntomas como un dolor de cabeza fuerte, dolor ocular, puede cursar incluso con náuseas, con vómito. Es decir, que es un glaucoma que obliga a asistir a los servicios médicos porque es bastante sintomático. Pero como lo mencionaba, es el menos común, ¿sí? Es el que menos se presenta. Y el segundo, que es el crónico, como su nombre lo dice, viene de mucho tiempo atrás. Va avanzando, ¿sí? Va progresando, pero con pasos tan pequeños que es imperceptible. Es decir, que la persona no se da cuenta de que está perdiendo visión. Wow. ¿Sí? Cuando hablo de perder visión es de perder campo visual, ¿sí? Entendiendo que el campo visual es la percepción que yo tengo de visión hacia los lados. Eso es clave tenerlo presente pues, para poderlo comprender mejor. Claro, entonces, sí. Cuando la enfermedad va avanzando, cuando esas fibras del nervio óptico se deterioran, se pierden. Se empieza a cerrar el campo visual, pero como lo menciono es muy, muy despacio, ¿sí? Por eso, y es de pronto una frase
fuerte, pero que yo la empleo mucho, y glaucoma se asocia como el enemigo silencioso de la visión, por esa pérdida muy gradual. ¿Sí? Okay. Entonces, si no hay tratamiento oportuno, si no se detecta más bien a tiempo, sigue reduciendo campo visual hasta llegar a producir incluso ceguera. Claro, qué importante entonces el tema de prevención, ahorita lo vamos sí, a tocar claro porque que sí. Qué importante, siempre lo hablamos, ¿no? En cualquier patología es importante no dejar que los síntomas aparezcan, ir al médico constantemente, sobre todo si hay, digamos, antecedentes, ¿no? Tú hablabas ahorita de agudo y crónico. Sí. Ahí ya tenemos clara la diferencia, pero ¿es uno más peligroso que el otro o no? ¿O ambos pueden llegar a provocar lo mismo si no es tratado a tiempo o no? Claro, hablando de glaucoma, por supuesto que está... ¿Provocan el mismo daño ambos? Sí, okay. Claro que sí. Lo que pasa es que, como me lo mencionaba, el agudo es un glaucoma que obliga a asistir al servicio. O sea, si la persona no va, por supuesto que el dolor de cabeza es muy fuerte, el malestar es muy fuerte. Okay. Entonces, digamos que requiere de un tratamiento o de una intervención más en el tiempo, en el momento, ¿sí? Mientras que el glaucoma crónico, si se detecta a tiempo, puede controlarse. Y aquí es importante, cuando hablo de controlarse, es que si ha habido daño en el ojo, ese daño no se puede reversar. El tratamiento está orientado a que no avance, más no a curarlo. A curar o a que las fibras nerviosas que se dañaron se curen, por hablarlo así. Perfecto, los tratamientos están apuntándoles a esto, ¿no? A tratar de frenar un poco el avance de esa enfermedad, más sí. No hay cura hasta el momento. Sí, eso es clave. Bueno, es muy importante. Hablemos un poquito, ampliemos sobre los síntomas. Ahorita nos mencionabas dolor de cabeza, se puede experimentar también, nos decías, náuseas. Incluso vómito, un dolor en el ojo, un dolor como si el ojo se fuera a reventar, es un dolor muy fuerte, okay. ¿Sí? Pero es clave tener que es solo en el ataque agudo de glaucoma. El otro glaucoma no presenta síntomas. Es clave para no confundirnos, ¿no? Para no confundirnos. Y el segundo tipo, el que dices que el crónico, nunca llega a presentar síntomas o más adelante o... Bueno, sí, síntomas, digamos, fuertes, no. De pronto, cuando está progresando, hay cierta molestia a la luz. Cuando la persona fija de pronto un foco de luz, de pronto hay molestias, hay como sensación de ver como halos de colores, ¿sí? Pero síntomas fuertes, no. Por eso lo menciono. De ahí la importancia de la prevención. ¿Sí? Y digamos que el glaucoma es una de las enfermedades de los ojos que la única forma de prevenirla es acudiendo a los servicios de salud. Es haciendo un control con un especialista de los ojos. El optómetra puede detectar los síntomas de glaucoma y hacer la remisión respectiva al oftalmólogo, sí, que es el profesional encargado de mirar toda la parte del fondo del ojo, mirar cómo está el nervio óptico, mirar cómo está la presión del ojo y todo lo demás para confirmar un diagnóstico. Perfecto. De pronto algunas personas podrían confundir el glaucoma con otra enfermedad de los ojos, ¿no? En cuanto, además del campo visual, del tema que nos mencionabas que se va cerrando sí. Con el tiempo, ¿hay algún otro síntoma que podamos experimentar en cuanto a nuestra visión, digamos a la hora de leer, algo lejos, algo cerca o no? ¿O solamente es justamente ese tema del campo visual el que debemos prestarle atención? Sí, campo visual. Fundamentalmente cuando se habla de glaucoma es pérdida de campo visual y periférico, ¿no? Porque okay. Digamos que el campo visual como tal, o sea, la amplitud de visión que tenemos puede ser periférica y central, ¿sí? ¿Cómo valoro yo mi campo visual central? Con la visión de cerca. O sea, cuando yo estoy leyendo, entonces estoy utilizando mi campo de visión central. Pero, por ejemplo, cuando me estoy desplazando, cuando estoy caminando, ¿sí? Incluso cuando estoy saludando, que eso es, digamos, algo muy característico y muchas de las personas que tienen ya un glaucoma avanzado se dan cuenta, es porque entonces están interlocutando, saludan y se dan cuenta que, no me doy cuenta que me están dando la mano, ¿sí? Como para tener la perspectiva de qué es perder campo, exactamente.
¿sí? El glaucoma puede llegar a alterar tanto el campo visual que puede dejar a la persona viendo como por entre un tubo, ¿sí? Y si no hay tratamiento, se cierra completamente, entonces ya estaríamos hablando de ceguera. ¿A qué edades suele pues presentarse con mayor frecuencia el glaucoma? Digamos, ¿eso sucede en adultos de cierta edad o puede pasar en cualquier momento de la vida? Maye, es importante al hablar tu edad, Sí. hablar de que también existe el glaucoma en los niños. Hay niños que nacen con glaucoma. Wow. ¿Sí? Porque digamos que el glaucoma, ¿por qué se presenta? Y esto es importante y lo voy a aclarar porque no lo hablamos al comienzo. Digamos que dentro de nuestros ojos existe un líquido que se llama el humor acuoso, ¿sí? Que es un líquido pues, que se encarga de que todo nuestro ojo esté funcionando adecuadamente, el tema de nutrición, de las células y todo. Y ese líquido se está formando constantemente y asimismo está saliendo a la circulación de nuestro cuerpo. O sea que es de un reemplazo permanente, ¿cierto? Eso tiene que ser perfecto, ¿sí? Cuando hay una alteración o en la producción del humor acuoso o en el drenaje es cuando se presenta el glaucoma, ¿sí? Y hay niños que vienen con esa predisposición anatómica en su ojo. Desde el nacimiento. Exactamente, y entonces se habla del glaucoma congénito, ¿sí? Y como es tan agresivo el tema del glaucoma, estos bebés es necesario intervenirlos lo antes posible. ¿Para qué? Para devolverle al ojo las condiciones de esa circulación interna, de ese funcionamiento de su ojo y hacer que no vayan a quedar ciegos. Claro, ¿sí? que no avance. Exactamente, entonces está el glaucoma congénito. ¿Sí? Y digamos que en cuanto a edades de aparición, ahí ya tendríamos que empezar a hablar como de factores de riesgo de glaucoma. Ok, vamos a dejarlo ahí, Miriam, pero ya vamos a regresar justamente después de la pausa en Salud para Todo para seguir hablando de factores de riesgo y en qué momento clave de nuestra vida tenemos que prestarle mucha más atención a este tema o esta condición si yo la padezco y también para evitar que la tengan los hijos o que avance en ello. Ya regresamos. Ok. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, hablando hoy de un tema muy importante que tiene que ver con nuestra salud visual. Hay que prestarle atención a nuestros ojos porque pues no solo son el espejo del alma, sino también pues es una parte fundamental, son nuestros sentidos y hay un importante trabajo de prevención que tenemos que hacer con el glaucoma. Es una enfermedad que puede ser silenciosa en la mayoría de los casos, en el más común de los casos, que es el glaucoma crónico, entonces hay que prestarle atención a este tema. Estamos hoy justamente hablando de todas estas condiciones, estamos con Miriam Herrera del INSI, que ya nos está hablando también de esto, conoce el tema del Instituto Nacional para Ciegos, hace un gran trabajo con todas estas condiciones y ella, pues como es experta en la materia, nos estaba hablando en el bloque anterior sobre qué es, qué síntomas, a qué prestarle atención, pero también quisiéramos saber, Miriam, cuáles son esos factores de riesgo que predisponen a una persona a que pueda padecer glaucoma. Bueno, digamos que hay un componente que es muy importante tener en cuenta y es el factor herencia, ¿sí? Es decir, si en mi familia, mis padres, mis abuelos o una generación pasada presentó glaucoma, entonces esa persona debe estar mucho más atenta a hacer sus controles porque el riesgo es incluso 4 o 6 veces mayor de presentarlo. Entonces ese sería el primero, ¿sí? El factor hereditario. Hay otra condición que es la raza. Las personas de raza negra tienen más riesgo de presentar la enfermedad. ¿Sí? Esas son como las dos condiciones más importantes, pero también se puede presentar un glaucoma, por ejemplo, por un trauma ocular, ¿sí? Porque como lo mencionábamos, todo debe funcionar sistemáticamente dentro del ojo, entonces al haber un trauma ocular pueden alterarse las estructuras internas del ojo encargadas de todo el tema de drenaje del humor acuoso y puede presentarse. Y algo que es importante mencionar es el uso de medicamentos, el autorrecetarnos. Eso no se debe hacer porque, ni autorrecetarnos ni no seguir las indicaciones estrictas del profesional de la salud visual en cuanto al tema de colirios y demás, porque hay medicamentos que sirven para alguna condición del ojo, pero que empeoran otra.
Entonces, en el tema de glaucoma, por ejemplo, todo el tema de corticoides que se utilizan mucho para procesos inflamatorios del ojo, si no son en las dosis y en el tiempo ordenado, pueden generar aumento de la presión del ojo y desencadenar un glaucoma. Claro, antes de continuar hablando de los factores de riesgo que están bastante claros, ¿no? El tema hereditario, importantísimo, y también pues si hubo un trauma ocular hay que prestar atención a eso. Miren, en el caso de Colombia, es muy frecuente que se presenten estos casos de glaucoma o de problemas de salud visual en la población. Sí, digamos que Colombia comparte, digamos, todo el tema de la tendencia mundial, que es que más o menos la segunda causa que genera ceguera, entonces es bien importante, ¿sí? Y a nivel de regiones del país, digamos que la prevalencia aumenta en zonas o en población de raza negra. Por ejemplo, hace algunos años hicimos un estudio en el Chocó, y encontramos que la prevalencia de glaucoma fue superior a la normal para Colombia. Encontramos una prevalencia de más del 5,29, que es bastante alta en población de ese departamento, de esa región del país. Ok, entonces es importante, si la persona entonces tiene esas condiciones, tiene tez morena y además tiene predisposición genética. Más riesgo. Ahí tiene mucho más alto riesgo, entonces ahí hay que revisarse y ahí es donde se corre más riesgo y hay que acudir al médico. Si una persona tiene glaucoma, una mujer dice, bueno, yo padezco esta enfermedad hace un tiempo, hace unos años, yo ¿desde qué edad debo mirar que mis hijos se revisen? ¿No? A veces dicen, no, voy a esperar a que esté más grande, a que pues, vayamos mirando. ¿En qué momento esa persona debe empezar a hacer chequeos constantes en su hijo para evitar que desarrolle esa condición? Sí, pues digamos que el tema genético se habla que puede empezar a hacer aparición 35, 40 años. Digamos que el estándar es que las personas mayores de 40 años asistan a su control oftalmológico para hacer una valoración de su fondo de ojo, ¿cierto? Adecuadamente, porque digamos que en glaucoma hay como 3 exámenes fundamentales para saber si se presenta o no. ¿Cuáles son? Sí, hablemos de ellos. Sí, primero digamos que es mirar cómo está el nervio óptico en su parte central, que es lo que hablamos de excavación. ¿Sí? La excavación es una estructura en la parte central del nervio óptico, ¿sí? Que cuando hay glaucoma empieza como a tener un hundimiento, ¿sí? Por eso hablamos de excavación, ¿sí? Pero clave también mencionarlo, que hay personas que tienen esa característica en el nervio y que es perfectamente normal, es fisiológica. ¿Sí? Entonces, por eso el especialista lo que debe hacer es determinar en cada caso si es una característica interna del nervio óptico o si está asociada a una a una predisposición de glaucoma más bien. Entonces, la primera es esa, el análisis del nervio óptico. Clave el segundo examen, campo visual, saber si en esas personas que tienen esa característica del nervio hay afección del campo visual. Entonces es una campimetría, se llama el examen, y allí lo que sale es un mapa de grises donde nos indica si el campo visual está íntegro o si se ha empezado a perder, ¿sí? El tercer examen es mirar un poco el espesor de la córnea. La córnea es el lente que está en la parte anterior del ojo y que está muy ligado con el tema del ángulo por donde se drena el humor acuoso. Entonces son como esos 3 exámenes claves. Y la correlación de datos que hace el oftalmólogo confirma o no la presencia de glaucoma. Ok, en ese caso pues es necesario hacer los 3 exámenes para poder comparar. Claro, cuando el oftalmólogo ve que hay un riesgo, que digamos el primero es la excavación, ¿cierto? Orienta los 3 exámenes, pero me faltó algo muy importante también, es el tema de tomar la presión intraocular, ¿sí? La presión ocular es justamente la presión que ejerce ese humor acuoso en las paredes del ojo, ¿sí? Que es importante mencionar que no tiene nada que ver con la presión arterial. O sea, una persona que es hipertensa no está relacionado con
no es directamente relacionado con presión ocular. Bueno, hablemos de esa diferencia. ¿Qué es la presión ocular para los que están en casa, que nos están viendo y que digan, bueno, a mí me dijeron que sufría de presión ocular? ¿Cómo la podemos definir y la diferencia que tiene con la otra? La presión ocular es justo la presión que el humor acuoso, del que hemos venido hablando en todo en este programa, ejerce en las paredes de nuestro ojo. ¿Sí? Que más o menos, eso se mide en milímetros de mercurio con un aparato especial que se llama el tonómetro, y más o menos está entre 10 y 21 milímetros. Oscila, una persona puede tener 14 y ser normal, 18, entre 10 y 21. Entonces, esa es la presión intraocular, ¿sí? Que por cierto en glaucoma ya se ha reevaluado que la presión alta esté directamente relacionada con glaucoma. Hay glaucomas, o más bien, hay personas que tienen glaucoma y que tienen su presión ocular en 10, 12 milímetros. Entonces no hay relación directa. Ya, puede que sí, como puede que no. Puede ser una característica en unas personas y en otras no. Y no, la presión arterial, pues es la presión de todo nuestro sistema circulatorio en las venas, en las arterias, en el corazón, y en el cuerpo, y que se mide pues con el aparato que me imagino que todos, el tensiómetro corriente. Claro. Ok, desde el punto de vista del paciente que va a someterse pues a estos exámenes, quizás muchos se preguntan, bueno, ¿es doloroso, es incómodo? ¿Cómo es el procedimiento para poderle practicar este examen? ¿Hay que aplicar algún medicamento? ¿Cómo se realiza? No, no es para nada doloroso. Lo máximo que se utiliza son unas gotas para dilatar la pupila, ¿sí? Para que la persona que está haciendo el examen pueda o visualizar más, pues obviamente, el fondo de ojo y realizar el examen, pero no es doloroso. Dentro de los tratamientos, hablemos un poquito de esos tratamientos que se manejan con las personas que tienen uno u otro tipo de glaucoma. ¿Cuáles se utilizan con más frecuencia? ¿Se requieren también gafas o en esos casos no? ¿O qué medicamentos deben ser de por vida? ¿O cómo se hace este proceso? Bueno, en cuanto a los tratamientos de glaucoma, digamos que hay varias opciones y dependen pues de cada paciente. ¿Y quién lo define? El médico tratante, el oftalmólogo en este caso. Depende pues de la parte del ojo afectada, si es la presión la que está alta, ¿sí? Si de pronto hay una alteración en el ángulo por donde se drena el líquido. Y va desde el uso de medicamentos, es decir, gotas, colirios, goticas en los ojos, hasta la cirugía, ¿sí? La cirugía, ¿a qué va orientada? Va orientada o a bajar la presión del ojo, el tratamiento más bien, o a mejorar el drenaje del líquido, con el objeto de que la presión no siga dañando las estructuras del nervio óptico, como lo mencionábamos al comienzo, pero me parece clave reiterar, es que el tratamiento para glaucoma no es curativo, sino es para detener el progreso de la enfermedad. Entonces, por eso lo importante es de la prevención temprana. Perfecto. Hay casos de cirugía, tú lo acabas de mencionar, quisiera extenderme un poquito más allí, porque quizás es una opción para muchas personas o se las han dado en la consulta, ¿no? Les han dicho, sí, mire, una opción para usted podría ser cirugía. ¿En qué casos no ocurre? Por ejemplo, yo tengo un caso familiar en el que a una persona que tiene pues la presión alta del ojo le impide tener cirugía. ¿Hay casos particulares en que no se pueda realizar? Claro, digamos que el oftalmólogo analiza características particulares de cada persona. Claro, ¿sí? Sí. Y digamos que hay también unos glaucomas que son controlables solo con medicamento, que no requieren la cirugía. Hay personas también que en las cuales el oftalmólogo prefiere hacer la cirugía como preventiva para aumentar, digamos, el drenaje del líquido y que no aumente el daño al interior del ojo. Entonces, como te mencionaba, Maye, es muy particular, ¿sí? Obvio, hay unos parámetros que siguen los especialistas de la salud visual, pero que los puntualiza en cada persona, de acuerdo a la evolución, al control, ¿no? Porque digamos que eso también es importante, el tema del medicamento. Los medicamentos, al igual ahí sí,
con los de la hipertensión arterial son de por vida, a menos que el oftalmólogo decida otra cosa. Una vez se da el medicamento, hay que estar en control periódico para saber cómo está haciendo efecto o no el medicamento en el ojo. Dejarlo de tomar puede ser un riesgo, entonces. Claro que sí, puede aumentarse la presión nuevamente si están orientados a controlarla, ¿no? Sí, y también pues a que la enfermedad siga avanzando, en dado caso. Sí. Muy bien, estamos con Miriam Herrera de el INSI, estamos muy contentos de tenerte aquí. Miriam, ahorita vamos a regresar para seguir hablando más sobre el glaucoma, estos caminos que existen por las personas que lo padecen, el tema de prevención que me parece fundamental, y ya volvemos con más aquí en Salud para Todos. Listo, más. Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo, con ustedes por supuesto hablando de este tema que es el glaucoma. Qué importante es saber detectarlo a tiempo, acudir al especialista a tiempo, al médico primario, quien hará un diagnóstico. En el bloque anterior hablábamos justamente de los exámenes que deben realizarse de rutina para saber si una persona tiene o no tiene glaucoma. Hoy estamos con Miriam Herrera, quien es optómetra del INSI y está con nosotros ampliando nuestros conocimientos en torno a esta condición y aclarando muchas dudas. Miriam, bueno, en el bloque anterior hablábamos, ahorita que nos fuimos a pausa, sobre los tratamientos. ¿Hay algo más que vamos a ver sobre ellos, sobre el tema de tratamiento que lleva una persona, cuidados? No, sobre el tratamiento como tal no. Pero sí reiterar que la única forma para yo saber si mi ojo está cursando un glaucoma es los controles periódicos con el especialista. No hay cómo más saberlo. Perfecto. Porque, como lo mencionábamos, es silencioso, no produce mayores síntomas. Entonces es clave eso. ¿Cada cuánto debería una persona que tiene glaucoma al especialista a revisarse, a tener un control más o menos? Bueno, más que cuando tiene glaucoma, aquí la invitación es a la detección temprana, a la prevención. Sí. Digamos que desde niños, ¿sí? Esta es una invitación también a los padres de familia de no esperar a ver que en sus hijos se presentan síntomas, molestias en los ojos, molestias en el colegio, sino llevarlos a un control visual. ¿Para qué? Para garantizar que el desarrollo de los ojos esté acorde con la edad y si se detecta algo en esa edad, pues obviamente que el tratamiento es eficaz. Sí. Entonces, digamos, más que hablando netamente, que yo sé que es el tema que nos convoca, pero la invitación es a la detección temprana, y la detección temprana debe ser periódica, ¿cierto? Entonces, como mínimo 1 año, máximo 2, pero no esperar a presentar algún signo o algún síntoma. Y una persona que ya está en tratamiento, digamos que ya está con medicación, ¿debe hacerlo más frecuente, digamos 2 veces al año? ¿Cada cuánto debería asistir a un control? En glaucoma, digamos que lo ideal sería cada 6 meses. Perfecto. 6 meses para estar controlando su campo visual, para ver que realmente el medicamento del tratamiento está siendo efectivo. Puede suceder, y no sé si desde tu experiencia lo has vivido, que a alguna persona le detectan glaucoma y dice, me voy a quedar ciego. Y tiene miedo, empieza el temor. ¿Qué decirle a esas personas? Eso puede suceder, pero en unos niveles ya demasiado extremos, donde no hay un cuidado, donde no se busca frenar la enfermedad, ¿cierto? Claro, no, si alguien de las personas que nos están escuchando, nos están viendo, han sido diagnosticadas con glaucoma, la invitación es a hacer sus controles periódicos, ¿sí? Y saber que no, que ahí no acabó todo, que se puede controlar, pero que tenemos que ser muy juiciosos con el tratamiento y con lo que el especialista nos indique. Si se siguen los parámetros que orienta el médico, pues con seguridad que no se va a llegar a la ceguera, sino se va a controlar la enfermedad. Ok, una persona, Miriam, que toma cortisona, ¿puede afectarle su presión intraocular?
Sí, digamos que hay los famosos efectos colaterales de los medicamentos, Claro. ¿cierto? Y no significa que solo los medicamentos que aplicamos en los ojos generen daño en los ojos, sino que para muchas enfermedades de nuestro cuerpo, pues se indican medicamentos que tienen esos efectos colaterales en visión, ¿sí? Efectivamente los corticoides y muchos medicamentos para otro tipo de enfermedades, como el lupus, algunos tipos de artritis y otras más que pues no voy a mencionar, pero que sí pueden tener efectos secundarios. Pero digamos que en esos casos los especialistas, los médicos tratantes de estas enfermedades son los que orientan la pertinencia o no de hacerse controles oftalmológicos. Ok. ¿Hay algún tipo de evidencia o estudio que indique que el estrés podría aumentar la presión del ojo? ¿No tiene realmente una relación? Una persona que tenga, pues, que esté nerviosa todo el tiempo, que es viva, estresada, ¿puede tener algún factor ahí desencadenante con el tema del glaucoma o no? Bueno, no conozco en lo personal estudios, digamos, Perfecto. del tema directo de implicación con presión ocular, pero sabemos que el estrés pues es la enfermedad de estos tiempos y muy seguramente tenga algunas implicaciones, pero no conozco estudios que lo confirmen. Perfecto. Hay medicamentos que sabemos que son con gotas. Si una persona se le olvidó aplicarse las gotas, ¿qué debe hacer en esos casos? ¿Cómo puede retomar? Bueno, digamos que generalmente para el glaucoma el tratamiento es día y noche, ¿sí? Tratar de hacerlo a la misma hora. Si un día no se pone el medicamento, un día no pasa nada, pero pues obviamente que no esperar a que sea una semana, ¿sí? Sí. Y si ¿Por se qué? excede, de pronto se le fueron más gotas de lo... Accidentalmente no pasa nada. Una vez no. Ok, ¿Sí? tener cuidado con Tener con la cuidado, sí, dosis. pero digamos que si accidentalmente pasa una o dos veces, no tiene mayor implicación. ¿Y la hora en que se aplican esos medicamentos tiene alguna incidencia o no? ¿O no? Generalmente es mañana noche. La recomendación es hacerlo en la misma hora, en lo posible. Claro, tampoco estresarnos si se pasaron 10, 15 minutos, Dios mío, la gota del glaucoma, no. Pero tratar de como tomar ese hábito, porque se debe convertir en eso, en un hábito. Ok. ¿Puede provocar también resequedad en el ojo? Digamos, hay unas personas que experimentan que su ojo está más seco de lo habitual o se puede combinar de pronto con las goticas, esos colirios para poder tratar de hidratar el ojo. Más que resequedad, algunos medicamentos para el glaucoma, lo mencionan algunas personas que están en tratamiento, es más como cierto ardor, como ardor en los ojos, pero si eso pasa, es bueno comentárselo al oftalmólogo porque digamos que como en todo hay gama de tratamientos y hay diferentes marcas, entonces si alguno no va muy bien con la tolerancia, puede reemplazarlo el oftalmólogo de pronto por otro para favorecer pues el confort de la persona. Ok. En cuanto al trabajo, la rutina diaria, digamos una persona tiene problemas para trabajar normalmente cuando se le detecta glaucoma por aquello del campo visual, eso depende de la actividad que realiza, el ejercicio es importante, lo puede hacer sin problema. ¿Cómo es una rutina normal de una persona que tiene la condición? Sí, digamos que rutina especial no hay, por supuesto el ejercicio para todo Clave. es bienvenido y es clave, pero más que rutina, digamos que estas personas que están cursando con un glaucoma y que ya ha habido componente de pérdida de campo visual, por supuesto no se van a sentir muy cómodas en horas de la tarde, en la penumbra. ¿Por qué? Porque en esos espacios de poca luz van a sentir mucho más su afección visual porque es el campo periférico el encargado de desenvolvernos o de ayudarnos en ese momento, ¿cierto? Entonces tener precaución de pronto de no salir solas a la calle ya en horas de oscuridad porque van a tener de pronto dificultad en los desplazamientos. Ok, ¿es normal que una persona vea borroso en algún momento o quizás cuando ya le han practicado cirugía se puede presentar visión borrosa en algún momento o no? En el posoperatorio puede que sí,
pero digamos que esas cirugías de glaucoma ya son muy ambulatorias, ya son, entonces no requieren ni hospitalización, ni, ¿sí? Y pues digamos que la visión borrosa puede ser por un tiempo muy corto, porque como te digo, no tienen siquiera incapacidad, se realizan en su mayoría con láser, entonces digamos que la persona va al centro y ese mismo día sale, si no requieren manejo muy especial. Cuidado, por supuesto, sí, de pronto de no utilizar tecnología ese día, no estar expuesto a la luz inmediatamente, pero no requiere mayor cuidado. Después de una cirugía, ¿a qué signos de alarma debemos estar atentos? Por ejemplo, que haya dolor, que se ponga el ojo muy rojo. ¿Qué debe tener en cuenta esa persona para acudir a urgencias y decir, no, mire, algo está pasando con mi ojo, no estoy viendo bien? Exacto, tú lo has mencionado, un ojo rojo, un ojo congestivo, ¿sí? Dolor ocular y de pronto una pérdida de la visión que yo me doy cuenta, no, yo estaba viendo bien y resulta que no, hoy veo menos y mañana menos, como una pérdida progresiva de la visión, sin una causa aparente, es un signo de una urgencia ocular, ¿sí? Y no solo hablando de glaucoma, para cualquier persona, ¿sí? Sí, claro. Hablando de prevención, Miriam, que es una palabra que hemos usado mucho durante este espacio y es justamente para prevenir y para orientar a la gente a que tenga una buena salud visual. ¿Cómo podemos tener una buena salud visual como personas del común? Quizás no se nos ha detectado ninguna condición como parecida al glaucoma o otras, porque hay muchas, pero ¿cómo podríamos cuidar nuestros ojos? De pronto con el tema de no ver el móvil en la oscuridad, tratar de no leer a luz muy bajita. ¿Qué otras cosas podemos hacer para cuidar nuestros ojos? Bueno, ahí entonces estaríamos hablando de todo lo que llamamos, y es muy común no solo en ojos, sino en todo, sino la implementación de los famosos hábitos de vida saludables, ¿cierto? Es en lo cotidiano implementar medidas, bueno, primero, por ejemplo, de higiene, ¿sí? Es clave no llevarnos las manos a los ojos cuando no están limpias, sucias. Exactamente. Entonces, pues, prevención básica. Y con esto del COVID creo que nos quedó muy clarísimo de llegar a nuestras casas, llegar del trabajo, lavarnos las manos, hacer una higiene adecuada. No prestarnos, por ejemplo, toallas, pañuelos, ¿sí? Porque pueden ser transmisores de infecciones para los ojos. El tema de la alimentación, una alimentación equilibrada. Cuando hablamos, digamos, de ojos, el tema de la vitamina A es clave porque todo el proceso visual requiere vitamina A, ¿sí? Los frutos amarillos que la contienen, por ejemplo. ¿Sí? El tema de protección, lo dijiste, de radiaciones, bien sea artificiales como el tema de pantallas, entonces dosificar el uso de pantallas, que por estos tiempos no es tan fácil, pero entonces recomendar las pausas activas, es decir, que si estoy trabajando mucho tiempo frente a la pantalla de un computador, entonces más o menos cada media hora, exagerado cada hora, levantarnos y fijar objetos lejanos para que nuestros músculos de los ojos se relajen un poco y no se produzca fatiga visual. Y hablando de radiaciones naturales, pues el sol. Entonces, cuando estemos con exposición prolongada al sol, utilizar unas gafas Ojalá con adecuadas, con filtro, pero aquí la invitación no es comprarlas en cualquier lado, porque, por ejemplo, las gafas que encontramos en un sitio no certificado, pues no tienen la protección adecuada, ¿cierto? Fundamentalmente eso y la prevención, no esperar a tener signos o a sentirme mal o a ver mal para ir al Perfecto. Miriam Herrera, ella es optómetra del INSI, está con nosotros hoy en Salud para Todos. Ya regresamos con más aquí hablando de glaucoma. Ya venimos.
Estamos de vuelta aquí en Salud para Todo. Hoy nos acompaña Miriam Herrera, optómetra del INSI, del Instituto Nacional para Ciegos. Ahorita vamos a conocer más del INSI, pero también quería con Miriam hablar un poco sobre el papel que juegan los médicos también en este tratamiento, en un buen diagnóstico primario que tengan estos pacientes. ¿Qué deben tener en cuenta los médicos, los profesionales en los síntomas de ese paciente para poder hacer un excelente diagnóstico de glaucoma y poder llevar a un tratamiento oportuno de acuerdo a cada paciente? ¿Qué recomendaciones les puedes dar? Bueno, digamos que tú hablas ahí de algo clave y es el tema que tú hablas de atención primaria. Y entonces resulta que, como lo hemos venido hablando a través del programa, en la parte visual, el tema del oftalmólogo, que es, digamos, donde están ya los exámenes particulares para glaucoma, pues eso no es un primer nivel de atención, ¿cierto? Entonces es clave digamos, en las regiones que desde el médico general, ¿sí?, se tome conciencia de remitir el tema de problemas visuales, que a veces no se hace, ¿sí? No se presta, no es que no se haga, no se presta igual atención de pronto a la presencia de una alteración visual, de un niño que tiene la agudeza visual, o sea, la cantidad de visión disminuida, ¿sí? Entonces, hacer las remisiones, hacer la remisión a optometría. Desde optometría, entonces ya es más específico el tema visual y se puede prestar más atención para, si se detecta algún signo de alarma, poder remitir y escalar a un nivel de atención mayor, superior, y así hacer las valoraciones a que haya lugar. Es diferente el tratamiento, entonces podríamos decir que los niños a los adultos, que en los medicamentos o en las dosis o que hay diferencia entre ellos dos. Hablando de edades, pero en glaucoma, claro que es diferente, porque digamos cuando es un glaucoma congénito, debe haber una cirugía sí o sí, porque está, digamos, en riesgo la visión del niño, y entre más tiempo pase, pues es menos la probabilidad de restaurar esa condición normal del ojo para desarrollar la visión, ¿sí? Y pues en el adulto, dependiendo también de la progresión de la enfermedad, está orientado el tratamiento que mencionamos hace unos momentos. Digamos, estos medicamentos o estos tratamientos pueden ayudar a disminuir algunos síntomas en el caso de glaucoma, que es agudo, dolor de cabeza, ¿se pueden minimizar con el suministro de esos medicamentos? Claro, porque digamos que los síntomas del glaucoma agudo tienen que ver con la presión alta del ojo, ¿sí? Y por eso son los síntomas, por eso es el dolor de cabeza, el dolor ocular, ¿sí? Entonces el tratamiento va enfocado a controlar eso. Yo en algún trabajo con comunidad decía que lo que pasa en el glaucoma es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo tengo un globo, ¿sí?, un globo, y lo pongo en una llave de agua, abro la llave y el agua cae, llega el momento en que la presión es tanta que el globo se explota. Por supuesto no es lo que pasa con el ojo, pero es como para entender cómo es esa presión y ese dolor que puede sentir una persona con un glaucoma, un ataque agudo de glaucoma. Es muy fuerte. Ok. Bueno, Miriam, quisiéramos también que nos hablaras un poco del INSI, el trabajo que ustedes hacen antes de despedir, y por supuesto, como ahí van a aparecer las redes sociales también del INSI para que consulten. Es un gran trabajo que realiza el Instituto Nacional para Ciegos. Cuéntanos un poquito rápidamente. Bueno, nosotros somos una entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional. Trabajamos por la inclusión social de las personas ciegas y las personas con baja visión. Para que, digamos, que a nivel de todos los sistemas de atención sean incluidos y se presten servicios en igualdad de condiciones que una persona que no tiene discapacidad visual. Es decir, trabajamos para que en el sector educativo los niños y cualquier independiente de la edad sean atendidos, sean promovidos en el nivel educativo. El tema de la inclusión laboral también lo trabajamos muy de la mano con
con entidades como la Función Pública, como el SENA, y todo el tema con entidades públicas y privadas también para favorecer la accesibilidad, es decir, que estas personas puedan acceder al conocimiento a través del computador como cualquier persona sin discapacidad, y también accesibilidad en el espacio físico. Contamos con una biblioteca virtual, digital, donde ellos pueden acceder a títulos, y nuestra emisora, INSI Radio, donde difundimos temas de para toda la diferente comunidad. índole, así como a grandes rasgos, porque sé que el tema es corto. Claro, no, muy interesante. Además que ahí está apareciendo en pantalla pues la página para que usted se informe más sobre el INSI, conozca los diferentes programas que manejan. Y la verdad quiero darle muchas gracias a Miriam Herrera, quien es optómetra del INSI, conoce muy bien todos los temas de salud visual, ocular y el glaucoma. Hoy fue nuestro centro de atención. Gracias, Miriam, por haber estado aquí. A ustedes muy amables. No, a ti, gracias. Esperamos tenerte nuevamente acá en Salud para Todos. A ustedes mil gracias por habernos acompañado. Les recordamos que este contenido lo puede revivir a través de nuestro canal de YouTube. Estamos como canal Teleamiga y también en www.teleamigatv.com. Hasta la próxima.